Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Saludos amigos, a continuación transmitimos a toda la nación de Cuba un mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana en la voz del ex preso político y ex diplomático don Luis Zúñiga Rey. La Asamblea de la Resistencia Cubana está profundamente preocupada con lo que estamos viendo en Cuba. El régimen comunista ha perdido todo fundamento ideológico y político y realmente se ha convertido en una mafia entronizada en el poder. Ya no hay principios ni comunistas, ni socialistas, ni mucho menos democráticos, que nunca existieron. Lo que estamos viendo es una derivación hacia un estado autocrático o de poder absoluto de clase. Y es la clase militar la que ha tomado realmente el poder en Cuba. Por eso, la Asamblea ha decidido hacer una clarificación política para los confundidos, para los tergiversados o para quien quiera que sea. Y decidimos hacer esta declaración. El régimen comunista en Cuba, como en todos los países donde logran imponer ese sistema, tomó control del sistema de educación para varios propósitos. Uno, formar a los estudiantes, a las nuevas generaciones, bajo los conceptos y dogmas comunistas. 2. Imponer su perspectiva de que el pasado había sido nefasto en todas sus manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales, y que ellos, el régimen comunista, lo tenía que corregir. 3. Reescribir los libros de historia para acomodarla a su visión correcta, entrecomillada, de los acontecimientos pasados. Esa reescritura de la historia es la primera forma de adoctrinamiento político comunista. Los estudiantes deben odiar el pasado y mirar positivamente hacia el futuro comunista. Y 4, eliminar las asignaturas de educación social, moral y cívica, porque el sistema comunista necesita que los estudiantes no tengan conocimientos sobre respeto a la privacidad, a la propiedad privada, a las normas de convivencia social o la amistad y los valores familiares. No quiere que los estudiantes adquieran conocimientos sobre formas de gobierno, democracia, república, sufragio libre, etc. Por esa razón, a los estudiantes se les forma usando asignaturas basadas en conceptos materialistas como el proletariado, la burguesía, la lucha de clases, etc., que es la segunda forma de adoctrinamiento comunista. Además del control sobre la educación, el régimen comunista necesita que la sociedad civil quede sometida al poder político. En libertad, la sociedad civil se organiza atendiendo a los objetivos e intereses de la población. Así es como surgen las organizaciones laborales, los sindicatos, las humanitarias, para atender a las personas, animales, medio ambiente, etcétera, que el gobierno no puede o que lo hace deficientemente. Las organizaciones profesionales, las de oficio, las culturales, las artísticas, las agrarias, etcétera. Todas esas organizaciones quedan eliminadas bajo un sistema comunista. Destruyen la sociedad civil autóctona. En su lugar, el régimen crea las organizaciones de masas, que son en realidad organizaciones paragubernamentales, porque son organizadas, dirigidas y financiadas por el régimen comunista con el propósito de usarlas como apoyo al régimen comunista y a sus políticas. Esa nueva sociedad civil comunista no tiene ningún tipo de autonomía del gobierno. En una república, la relación entre el gobierno y la sociedad civil es armónica y de cooperación. En un sistema comunista, la relación entre el gobierno y la sociedad civil es de subordinación de la sociedad civil al régimen. Algunos otros conceptos y definiciones políticas importantes de clarificación. La democracia es una concepción política general definida por su etimología. Demos, pueblo, y cracia, gobierno, es decir, gobierno del pueblo. Pero la democracia no es en sí una estructura de gobierno. El carácter electivo o no
de la jefatura de Estado es la que define la clasificación entre repúblicas y monarquías. En las repúblicas la jefatura del Estado es selectiva. En las monarquías no es selectiva, es a dedo. Las repúblicas son estructuras gubernamentales democráticas, donde el pueblo elige a su gobierno. Y las más abundantes son la presidencialista y la parlamentaria. No vamos a entrar en las variantes de cada una de ellas para no desviarnos a una sesión o clase sobre economía política. Las repúblicas son estructuras gubernamentales democráticas donde el pueblo elige a su gobierno. Y las más abundantes son la presidencialista y la parlamentaria. No vamos a entrar en las variantes de cada una de ellas para no desviarnos a una sesión o clase sobre ciencia política. La república se basa en el concepto fundamental de que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, el pueblo no puede perder nunca su autoridad y capacidad para cambiar su gobierno. En las monarquías, que pueden ser absolutas, donde el monarca ejerce todos los poderes, o pueden ser democrática constitucional, si el monarca entrega al pueblo el control sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y se reserva solamente el control sobre el Estado. Bajo el sistema comunista no existe república porque se le quita la soberanía al pueblo para cambiar su gobierno. Recordemos la reforma constitucional que Fidel Castro impuso años atrás y que se ha mantenido por los siguientes mandamases de que el sistema comunista vigente es inamovible. En una república, la autoridad sobre el Estado se implementa mediante un balance entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de esos poderes tiene autoridad sobre un área diferente del Estado y así se evita que uno de ellos tome control absoluto sobre todo el Estado. Por ejemplo, el Poder Legislativo crea las leyes, el Poder Ejecutivo las firma y el Poder Judicial las hace cumplir. El Ejecutivo puede vetar una ley, pero el Legislativo puede anular el veto si consigue el respaldo a la ley del 75% de los legisladores, es decir, 3/4 partes del Congreso. El Poder Judicial puede vetar una ley del Legislativo si encuentra que la ley viola alguna norma constitucional. El Poder Judicial puede cuestionar acciones del Ejecutivo que sean inconstitucionales o abuso de poder. En fin, es una forma de gobierno balanceada, la República, donde los representantes del pueblo en todas las instancias de poder ejercen las funciones de gobierno. En un sistema comunista no hay gobierno escogido por el pueblo, ni hay balance entre los poderes del Estado. En el sistema comunista, el Partido Comunista actúa como un monarca absoluto. La única diferencia es que el monarca no asume el trono de forma hereditaria por familia, como en las monarquías tradicionales, aunque se ha dado algunos casos, como en Corea del Norte, donde Kim Il-sung pasó el mandato a su hijo Kim Jong-il y este lo pasó a su otro hijo Kim Jong-un. Y en Cuba, Fidel Castro se lo pasó a su hermano, por dedo. En un sistema comunista, el Partido Comunista, que es el único permitido, controla absolutamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al frente de esos poderes, coloca a miembros del partido que responden a las órdenes del buró político. Además, miembros del partido de diferentes niveles de mando son los que ocupan todas las posiciones de poder en las organizaciones de masas, la sociedad civil, en la economía y en la cultura. Por esa razón es que se identifica el sistema comunista como totalitario, porque controla todas las instancias de poder y de mando. En una república, el poder legislativo está integrado por miembros de los diferentes partidos que existen e incluso por personas que no pueden o que no desean pertenecer a partidos políticos como los independientes. El Poder Judicial está integrado por personas que no representan a partidos políticos. Lógicamente, los miembros de ese Poder Judicial pueden tener su preferencia o su opinión política, pero no pueden ser miembros profesionales de un partido. Son escogidos por su talento, conocimiento y experiencia judicial. Ahí tienen la gran diferencia entre lo que es una república y una monarquía. República no hay en Cuba. En Cuba lo que existe es una monarquía donde un grupo en el poder, en lugar de un monarca, son los que ejercen todos los poderes, desde la cultura y la economía hasta la sociedad civil. Son los monarcas totalitarios. Por eso
Hay que eliminar estos sistemas comunistas. La única forma que el pueblo es soberano es bajo un sistema político de república. Y eso es lo que necesita Cuba. Este ha sido un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.